En las últimas noticias a las 5 en punto de la tarde de la semana anterior fue encontrado el cuerpo de un joven, el cual al parecer cometió suicidio al aventarse desde un edificio de 6 pisos y del cual su cuerpo fue encontrado a las afueras de este. Lo único que se sabe del joven es que residía como un estudiante de tercer año en la secundaria y acorde a informes oficiales de las autoridades era un huérfano bajo el cuidado de un programa para los mismos. Además no parecía poseer ningún quirk acorde a su historial médico. Por motivos de privacidad la identidad del joven no será revelada. Por último, el canal de noticias optó por mostrar fotos del edificio donde ocurrió tal desgracia junto a vídeos de la escena del incidente. Las manos de una hermosa mujer rubia de pelo corto y orbes rubí puso sus manos entre su boca y conteniendo un jadeo de sorpresa por la terrible noticia junto a su hijo, del cual esperaba una actitud indiferente y poco interesada en tales noticias que no tenían nada que ver con él. Excepto que parecía extrañamente callado y atento por lo dicho por el periodista y por eso mismo ella no captó sus expresiones que puso al momento de revelar lo que se sabía sobre el suicida. ¿A dónde vas, Katsuki?, preguntó su madre para voltear a verlo cuando escuchó el sonido de una puerta abriéndose. Él sin voltear a verla simplemente respondió: a caminar. Sin esperar palabra alguna cerró la puerta dejando con duda a su madre pues esa actitud no era propia de él y todo se originó cuando extrañamente iba pasando por la sala y escuchó la noticia más desgarradora de la semana. Ciertamente le preguntaría cuando regresase de lo que él llamaba una simple caminata. En las calles un Bakugo caminaba con ambas de sus manos en sus bolsillos y teniendo una mirada pensativa y sorprendentemente angustiada recordando lo que sucedió el primer día de la falta de Izuku a clases. Él como de costumbre sentado en su pupitre importándole poco o nada lo que los demás hacían cuando un oficial de policía entró repentinamente al salón y solicitando la presencia del profesor en la dirección. Tan simple y curiosa acción fue lo suficiente para conseguir miradas curiosas de todos incluso la de Bakugo que venía a caer en cuenta la ausencia de Deku apodo por el cual él lo llamaba. Eso ciertamente se le hizo extraño ya que siempre venía a las clases y no había un día que no faltase y así siguió su ausencia por toda una semana. Hasta ese momento no le prestó mucha atención aunque ciertamente se le hizo sumamente extraño y eso cambió al momento de escuchar la desgarradora noticia que azotó la ciudad y quizás al país. Su paso se aceleró más y su expresión neutra poco a poco mostraba más y más angustia. Maldita sea Net. Al poco tiempo empezó a correr para finalmente unos minutos después llegar al edificio donde vivía Izuku. Sintió como perdió el aire por un momento al ver 2 carros de policías estacionados y a simple vista ver uno de ellos afuera de la puerta hablando con una mujer de pelo anaranjado que parecía en sus 30 y una joven a la cual pudo reconocer como Inoue, la única amiga de Izuku. Él por curiosidad y una creciente preocupación decidió acercarse sin que se diesen cuenta para poder escuchar lo que el oficial les decía y juzgar por su lenguaje corporal no era nada bueno. Lamento informarles esto señorita, joven, pero por lo que él fue enterrado 2 días después de hacerle la autopsia y lo único que puedo darles es la dirección del panteón además de que el día de mañana desalojarán el lugar y sus pertenencias las pueden venir a reclamar si gustan. Gracias oficial. La madre de Inoue dio una ligera reverencia para luego ver a su hija destrozada por la noticia. Vámonos Inoue. Sí madre, su voz triste y expresión perdida le partieron el alma y incluso a ella aún la noticia la tomó por sorpresa. Después de todo conoció al chico y no le parecía un mal chico. Bastante tímido y educado, no pensó que él tuviera esos tipos de problemas. Después de todo era psicóloga y la noticia de ser huérfano tuvo más peso en su hija que en ella que parecía apenas enterarse de eso y por sus propias palabras ella era su única amiga. Quiero ir a verlo mamá, ¿podemos? Claro hija, solo vamos por unas flores. Con eso las 2 mujeres se fueron caminando dejando atrás a un oficial que tenía un nudo en la garganta y a un Bakugo en un estado de shock y sintiendo como el aire le faltaba y sus ojos completamente en el piso. Él al instante que escuchó dónde iban a ir él sin duda decidió seguirlas sin rechistar un momento aunque asegurándose de no ser notado. Así salió de una esquina y comenzó a seguir a madre e hija. Los minutos pasaron y finalmente llegaron al panteón, Inoue con rosas en mano y buscando la tumba la cual gracias al cuidador del lugar la encontraron más fácil. Debajo de un árbol una tumba solitaria se mostraba con el nombre escrito Izuku Shizuoka descansa en paz. Ella escurriendo lágrimas dejó las flores en una de las 2 macetas vacías que estaba destinada a que los conocidos y familiares pongan las rosas al difunto. Sin embargo y como madre e hija imaginaban e incluso Bakugo él fue enterrado así nomás solo, sin nadie que lo despidiese tal como llegó al mundo solo así se fue del mismo.
Bakugo esperó y observó lo que ellas hacían, y Noe entre lágrimas se acercó a la tumba de su amigo para dejar las rosas en una de las macetas y mostrar respeto a quien decidió tomar su propia vida. Lo peor es que ella apenas se iba enterando de la situación real en la que se encontraba y fue tan estúpida de no notarlo, se reprendió a sí misma. Ni siquiera sabía que era huérfano y miembro de un programa para los mismos, que ignorante se mostró a pesar de haberlo conocido todos esos años. Sus lamentos poco a poco eran más audibles, aunque aún teniendo su madre de apoyo la cual quería mostrarse fuerte para su hija, sin embargo unos ojos vidriosos la delataban. El clima comenzó a sentirse frío y un cielo naranja demostró la proximidad de la noche. Esa fue la señal de ambas mujeres para dejar el lugar. Tenemos que irnos, hijo, ya se está haciendo tarde. Lo sé, madre. Respondió sin muchas ganas, aunque siendo consciente de que necesitaban dejar el lugar. Una última mirada rápida antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida, y detrás de ella su madre, que se paró del pasto y dio una reverencia de respeto al difunto Izuku. Bakugo mientras tanto esperó su oportunidad, y cuando por fin las perdió de vista, a lo lejos salió de donde se escondía y con pasos lentos y temblorosos se mostró frente a la tumba de aquel con quien creció hoy en un pasado muy lejano, llamó amigo, cuando eran tan solo simples crías antes de manifestar su Kyok. Mierda de Ku. Su memoria recordó unos sucesos amargos como culposos, y fue el día que le dijo que se aventará de un edificio. En ese momento solo lo decía de burla y en el calor del momento, permitiendo que su temperamento lo controlara, pero él ahora con la cabeza fría y consciente sabía que había sido una de las razones principales de su decisión para quitarse la vida. Con creciente fuerza la culpa lo comenzó a invadir y el arrepentimiento pronto llegó a él cuando cayó en cuenta que Izuku Shizuoka se quitó la vida a causa de él. Forma indirecta o directa era indiscutible que era uno de los responsables, por lo tanto se convirtió en un asesino ante su criterio, que se lo comía con culpa y arrepentimiento. Puso su mano encima de la tumba de quien había tratado tan mal y primera vez en mucho tiempo lágrimas de culpa salieron de sus orbes rubí escurriendo por sus mejillas. Su pecho se sentía aún más tenso que antes al ser consciente que a pesar de que lo que él hiciera Izuku nunca tuvo nada contra él, eso en su momento lo deleitó, pero el gusto fue momentáneo al ver el resultado final. El impulsado por la culpa y genuina necesidad de presenciar si el peli verde tenía más familia o tan solo partió solo al más allá. 2 horas transcurrieron y la oscuridad de la noche estaba en la majestuosidad de los cielos, y con amargura cayó aún más en cuenta que de verdad él no tenía familia alguna. Incluso si ya sabía desde hace años que era huérfano, siempre pensó que tendría un tío o tía por allí, incluso abuelos, pero no ya juzgar por todas las hojas alrededor de la tumba y en que ésta solo estaban las flores dejadas por Inoue. Un peso más recayó en sus hombros para comenzar a sentir la amargura. Bakugo por primera vez hizo algo por alguien de forma genuina, y aunque fuese un gesto que nadie vería, incluso a quien se lo hacía, tomó la libertad de limpiar la tumba de quien fue su amiga de la infancia. Nos vemos, Izuku. Pronunció antes de dejar el lugar en dirección de su hogar con una nueva resolución en mente. Los meses han transcurrido como hoja que lleva el viento, y en lo profundo del bosque las ramas se escuchaban tronar cuando alguien pasaba saltando sobre ellas. Su melena de un color verdoso con negro y ojos heterocromáticos era lo hermoso de aquel lugar, al igual que la única señal de vida a varios kilómetros. El chico, cuando finalmente lo quiso, descendió de entre los árboles al llegar al destino querido en una pequeña cabaña rústica en medio de aquel lugar rodeado de naturaleza. Entró a su hogar con una cola de mono moviéndose de un lado para otro, y finalmente lo que hizo fue sentarse en pose de lote, tal y como había aprendido en este tiempo y aún lo seguía haciendo. Piernas entrecruzadas y ojos cerrados, agregando máxima concentración a su actividad, que ya era una rutina, aunque una vez más recordando lo que había pasado. Él tirándose del edificio momentos después de hablar con el símbolo de la paz y momentos antes de que su cabeza tocase el piso, una visión de un hombre imponente, desprendiendo un aire de seriedad y frialdad nunca experimentada en su corta vida. Él se presentó ante él reflejándose en sus orbes con sus prendas negras y botas blancas junto a un anillo plateado y un pendiente verde en una de sus orejas. Su rostro en sí era borroso, aunque su cabello peculiar era una de las cosas que atrajo su atención antes de que todo se volviese negro y en definitiva no volviese a sentir nada. Él sabía que había muerto por su propia mano, o al menos así fue hasta el momento que volvió a abrir los ojos en ese bosque, el cual residía con prendas nuevas. Un toji anaranjado y una camisa ajustada negra que le quedaba a la medida a su torso, botas de combate negras y muñequeras negras.
todo completamente limpio, al igual que él. Hasta ese momento el desconcierto era presente en su rostro, y lo único que podía hacer era levantarse del suelo en confusión, mirando sus alrededores para posteriormente mirarse a sí mismo antes de notar el apéndice extra saliendo de su retaguardia. Cosa que ciertamente lo confundió y asombró más de lo que ya estaba, y todo era así hasta el momento que unos pasos captaron sus sentidos más desarrollados que el de una persona, y con eso volteó para solo topárselo a él. A Goku-sensei. Llamó el chico al sentir cómo tocaban su hombro para solo voltear atrás y verlo a él. Un hombre de un físico extremadamente pulido y pelo peculiar y sonrisa inconfundible. Él le estaba sonriendo para luego ir y sentarse en una de las mesas de la pequeña cabaña. Veo que estuviste meditando desde que me fui, ¿no es así, Izuku? Cuestionó el Saiyajin para observar cómo su discípulo se levantaba para ir a sentarse a la segunda silla de la mesa, siendo la restante de la casa. Sí, Goku-sensei. Afirmó el chico con una sonrisa, haciendo que por consiguiente su maestro sonriese aún más para luego proceder a sacar una cápsula y arrojarla sobre la mesa para así aparecer la comida que trajo de la ciudad. Ciertamente había pasado un tiempo desde que iba a comprar alimentos, siendo que en estos meses prefirió cazar sus alimentos en este bosque, así como lo hacía a la antigua en su antiguo hogar. Ante ese recuerdo una oleada de nostalgia le recorrió, excepto que no se sintió mal o triste, sino contento de volver a hacer tal actividad. Más con la compañía del chico, que en cierta medida le recordó a Gohan cuando este era aún un simple niño bajo la protección de sus padres. Los dos comenzaron a comer animosamente, y como en otras ocasiones Izuku se sorprendió, aunque no al mismo nivel que lo hizo la primera vez al volver a presenciar tan peculiar tecnología. En este punto él solo sabía que había vuelto a la vida por alguna razón la cual aún desconocía, y el método empleado permanecía en el universo de lo incógnito, aunque de algo sí estaba seguro, es que él, así como su maestro, sabía que no eran normales. Eso le quedó muy claro al ver sus crecientes habilidades con el entrenamiento al que estaba sometido, su creciente fuerza, velocidad, reflejos, agilidad y muchas otras cosas solo las podía otorgar un Kirk, pero él aquí estaba haciendo eso y más gracias a este hombre. Del cual había visto poco, pero estaba seguro que aún tenía mucho que demostrar, en especial su conocimiento de la energía Ki, la cual había estado practicando últimamente. Cabe decir que la habilidad de volar gracias a aquello casi le hace sacarse sus orbes, creyendo que aún seguía muerto, y esto era una simple ilusión. Excepto que seguía más vivo que nunca, y aún el recuerdo del conocer que había muerto era lo suficientemente impactante de haberse enterado que su sensei de igual forma no poseía Kirk, incluso de haberlo visto hacer hazañas imposibles para alguien sin un pecado. Al principio lo tomó como una broma de mal gusto, excepto que poseer tantas habilidades era ilógico, siendo que el Kirk solo otorgaba una habilidad, además del hecho de que tenía una cola respaldaba su teoría de que era algún tipo de Kirk mutante súper extraño e increíble. Excepto que al verlo explicar con seriedad que no poseía tal cosa lo hizo desistir, y no tuvo más que confiar en él, además de que qué tipo de Kirk te permitía resucitar a alguien. Muy aparte de eso, él era fruto de sus enseñanzas, siendo que sus crecientes habilidades eran a base de puro entrenamiento y no en base a un Kirk, reforzando aún más sus palabras de que no poseía un Kirk. Aunque muchas de sus preguntas se respondieron solas, aún muchas estaban inconclusas, y una de ellas era por qué lo revivió y cómo. Porque él tenía una cola de mono como la de su maestro y por qué la entrenaban, siendo que esa capacitación fue la más dolorosa de todas, y por último cuál era el punto de su entrenamiento. Esto y más preguntas se generaban una vez más en la mente de Izuku Shizuoka, que una vez más y mientras comía comenzó a murmurar y decir cosas que Goku encontró extraño y curioso por ese hábito suyo. Oye, Izuku. Interrumpió el Saiyajin a su joven discípulo, que de inmediato levantó su rostro y atendió a su llamado, ya sea por ser su sensei y la persona que lo revivió o por mero respeto a su persona. ¿Todavía quieres ir a ese lugar del que me contaste cómo se llamaba? ¿Del Lao? Cuestionó el hombre, genuinamente perdido ante el nombre de tal instituto, algo que el joven de pelo curioso encontró peculiar, aunque gracioso, y con una leve risa respondió. Es la Sensei, y si siempre he querido ir, y ese ha sido un anhelo mío desde hace tiempo, aunque ya no podré ir porque el tiempo de inscripciones ya pasó y además bueno. Se quedó callado el muchacho, queriendo dar a entender su situación de que todo el mundo creía que estaba muerto, y volverlo a ver así de la nada llevaría a muchas preguntas que llevarían a Goku. Además él no se sentía en querer explicar los detalles, ya que ni él mismo los sabía. Por otro lado, el pelinegro se quedó mirándolo mientras parpadeaba entre intentando entender lo último dicho por él, aunque finalmente parecía habérsele prendido el foco cuando con un dedo en signo de exclamación reiteró.
Por supuesto sería raro ver que alguien que murió volviese así nomás, ¿no? Quiso asegurarse el Saiyajin si su deducción era correcta, ya que en su planeta donde creció y vivió el revivir a alguien era muy posible, y debido a lo ocurrido en su vida el ver a alguien regresar de los muertos no lo sorprendería a él en lo más mínimo, o incluso a sus conocidos, aunque no podía decir lo mismo de los demás habitantes de la Tierra. Así es Goku Sensei, y aunque me gustaría ir no puedo por eso mismo. Afirmó con desánimo y muy adentro de él comenzando a arrepentirse de tan estúpida decisión tomada. Tan solo desearía que hubiese conocido a su sensei antes de ese día, y de seguro todo hubiese sido distinto. Goku por su lado notó su desánimo, y con ello una idea le llegó a la cabeza impulsado por el genuino deseo de querer ayudarlo aunque sea un poco, además de ver a su hijo Gohan en este chico. Ya Seifuku, mira, solo déjame terminar de comer. Dicho y hecho, con sus entre pocos y nulos modales él terminaría ante la vista expectante de su pupilo, pues ciertamente se mostró interesado en lo que él haría. Al momento de haber terminado se levantó de la mesa para salir de la casa, siendo seguido por Izuku, que vio como su sensei se pondría los dedos en la frente para posteriormente mantenerse callado un par de segundos. El chico de orbes verde con negro levantó su mano para llamar la atención del adulto, excepto que antes de siquiera tocarlo este desapareció de su vista de un momento a otro, sacando un ligero susto de su parte, dando un pequeño brinco hacia atrás y no conteniendo el rostro de sorpresa al ver tal habilidad que su sensei no había mostrado hasta ahora. ¿Goku Sensei?, preguntó a nadie más que al aire, con su cabeza a punto de explotar por estar pensando infinitas habilidades de que se podría tratar esa nueva habilidad. Delante de él la figura de un hombre se hizo presente en el imponente palacio del dios destructor. El ángel en cuestión lo vio aparecer sin un toque de sorpresa, aunque sabiendo muy bien lo que quería su discípulo. Después de todo, no por nada lo había estado observando desde su báculo en su estancia de ese peculiar planeta. «Whis», exclamó con una sonrisa el Saiyajin, que de inmediato se la acercó caminando con ambas de sus manos en su cadera. «¿Qué sucede, señor Goku?», preguntó el ángel mientras dejaba su taza de té a un lado junto a sus bocadillos. «¿Podrías hacerme un pequeño favor?», pidió mientras que con una de sus manos un gesto con sus dedos remarcaba que esto era tan solo algo meramente trivial. Whis suspiró en cambio para luego verlo y aclararle una vez más con una risita. «Señor Goku, usted es el dios destructor del universo 7 y yo soy su ayudante, no tiene que pedirme permiso, ya se lo he reiterado en varias ocasiones». «Lo sé, jejeje», declaró mientras se rascaba la cabeza y sintiéndose un poco nervioso, siendo que el dar órdenes no iba conforme su persona, algo que Whis entendía. Después de todo, no por nada lo conocía de hace miles de años, siendo que todavía era un dios destructor relativamente joven, a estándares divinos todavía no llegando siquiera al 1.000.000 de años. «Bueno, entonces, ¿qué es lo que desea que haga, señor Goku?». Caminando de un lado para otro y todavía sin noticias de su maestro, ¿de dónde podrá haber ido?, lo tenía con la intriga en las nubes. En su mente se formulaban infinidad de teorías de qué pasó y qué era esa técnica, cayendo en la conclusión, por lo visto, que le permitía moverse a distintos lugares con solo el deseo del individuo, o al menos eso era su teoría más acertada y la más probable a su parecer. Hubiese continuado así y probablemente peor, de no ser que una vez más y con un sonido peculiar alguien conocido y por quien ansiaba apareció frente a él. Lo tomó un poco por sorpresa de la forma en la que regresó, aunque no tanto como la primera vez, y con pasos apresurados se le acercó y le preguntó a lo que lo tenía tan ansioso. «Goku Sensei, ¿qué era eso? ¿A dónde fue?», exclamó queriendo recibir una explicación de su maestro, que ni corto ni perezoso le respondió con simpleza. «Oh, eso era mi técnica de la teletransportación, supongo que se me olvidó hablarte de ella, ¿no es así?», cuestionó, y queriendo asegurarse de ese hecho, a lo que su pupilo simplemente asintió, haciendo que Goku se pusiese un poco apenado por olvidar algo como eso. Aunque no le tomó importancia al juzgar cómo comenzó a caminar de regreso a la casa sin alguna preocupación aparente, y siendo obvio para Izuku que tal detalle le tomó poca o nula importancia. Goku Sensei, llamó la atención de su maestro, que lo volteó a ver esperando a lo que le quería decir o preguntar. ¿Podría enseñarme o siquiera decirme cómo funciona su técnica? Él sinceramente esperaba que no se negara, pues de no hacerlo las posibilidades de uso eran innumerables y por las cuales su mente estaba trabajando a 100 en pensar para qué usos y circunstancias las podían usar. «Claro, no hay problema», acotó Goku para decirle una explicación breve y simple de entender. «Esta técnica te permite ir a un lugar donde está un ki conocido, mientras más lejos el ki más difícil se vuelve de detectar, solo tenías que poner tus dedos en esta forma y concentrarte, eso es todo».
Terminó su explicación creyendo que fue lo suficientemente buena su explicación para que Izuku entendiese. Él siendo alguien tan inteligente entendió sin problema, aunque una vez más captando que de acuerdo a su explicación él tuvo que ir a otro lugar o más bien con alguien más, y una vez más la curiosidad llegó a él y volvió a hablar su intriga. Entonces Goku Sensei, ¿con quién fue? Él claramente escuchó a su pupilo, pero en cambio decidió sonreírle algo peculiar, y en el proceso no respondiendo a esa pregunta generando la intriga del pupilo. Que antes de que pudiese volver a preguntar otra vez su maestro, se daría la vuelta cuando ambos ya estaban dentro de la cabaña para posterior extender su mano dejando ver un anillo de color negro. Izuku alternaría su vista entre el anillo y su maestro y así repetidamente hasta que Goku decidió indicarle que tomase el anillo con un gesto de su cabeza. Él aún un poco confundido y creyendo que era un simple regalo lo tomó entre sus dedos para analizarlo cuidadosamente. Póntelo Izuku. Indicó el Saiyajin aunque con una voz un tanto peculiar y algo pícara confundiendo aún más al joven por ese tono y esa mirada que nunca había visto de su maestro. Con un suspiro decidió hacerlo para momentos después un brillo comenzar a cubrir todo su cuerpo. En la OA el ruido y la animosidad del ambiente en la cafetería de tal escuela era algo completamente normal para su personal y profesores que veían las pláticas animosas entre estudiantes. Algunos caminaban por el campus mientras otros decidían pasar tiempo en su respectiva aula, aunque en esta ocasión un chico de aparente pelo negro algo peculiar miraba todo a su alrededor con un toque de sorpresa en sus aparentes orbes negros. La sorpresa y una mira curiosa era lo que él demostraba con cierto toque de emoción ya que en sus manos llevaba lo que sería su uniforme escolar. Su sensei caminaba delante de él junto al director de tan prestigiosa escuela, un aparente animal con mezcla de varias razas que no se sabía con exactitud si era una rata o una especie de roedor como un hámster. Los estudiantes por los que pasaban se les quedaban viendo encontrando curioso que alguien llevase un uniforme del instituto. En eso había dos opiniones divididas, estaban los que creían que era un estudiante que simplemente se retiraba por cualquier razón, a juzgar por los que creían era su padre quien vino a recogerlo y otros y a pesar de ser la minoría, pensaban que era alguien nuevo aunque era algo sumamente extraño, rayando en lo ridículo pues ya llevaba pocos meses de haber empezado las clases. El director Nefu se tomó la molestia de hablar un poco de sus instalaciones mientras se dirigían a la salida de la escuela y recalcando como mañana sería un grandioso día para el recién nuevo estudiante aceptado por méritos sumamente increíbles además de por supuesto influencias que aún permanecían desconocidas para el mismo Izuku. Señor Son, espero que se sienta satisfecho con nuestro instituto y espero que confíe tanto en nosotros como nosotros lo hacemos con su hijo, puede asegurarse que está en buenas manos para convertirse en un grande héroe. Habló el pequeño director con su buen ánimo de siempre sin embargo y lo que encontró peculiar fue que el señor Goku en vez de decir algo que todos los padres dirían como oh sí lo sé que esta es la mejor escuela para héroes de Japón. O cualquier otra cosa referente a eso encontró curioso que lo viese rascándose su cabeza visiblemente nervioso por cualquier razón. ¿Sucede algo señor Son? No sucede nada. Él recalcó intentando calmar su peculiar reacción a que dijesen que Izuku era su hijo, siendo eso plan de Whis para poder integrar a su pupilo de una manera menos sospechosa. Claro, no le molestaba aunque se sentía peculiar al decirle a la gente esa pequeña y blanca mentira desde su parecer, aunque su reacción era compartida por Izuku el cual se sentía extraño que dijesen que era hijo de alguien siendo la primera vez que sucedía. Goku Sensei y un padre. Él pensó para sí mismo pensando en esa posibilidad y para su sorpresa no la encontró desagradable y al contrario no tenía problema en seguir esta mentira de la cual se le fue informada por él y una vez más recordando que tenía que preguntarle cómo logró meterlo a la UA, conseguir papeles de su nueva identidad totalmente verídicos y además de lo más sorprendente de todo, cambiarle su apariencia a la que tenía actualmente gracias a su anillo brindado por su sensei. Dando a resaltar que tenía bastante parecido a él físicamente sin duda ese hombre lo seguía impresionando cada vez más. Finalmente los tres llegaron a la puerta de enfrente de la escuela y de nuevo el director Nefu recalcando los estándares y protocolos de seguridad de su instalación para mantener a los alumnos seguros mientras se hacían los entrenamientos de héroes. Él por supuesto escuchaba con atención aunque no pudo evitar no sacarle una ligera risa ver a su sensei con una cara sumamente peculiar y siendo evidente que trataba de ocultar sus nervios. Bueno señor Son, yo me despido y te esperamos con ansias el día de mañana joven Son. Finalizó con lo último dirigiéndose a Izuku que simplemente asintió para que el pequeño animal diese la media vuelta regresando por donde vinieron.
Ellos por otro lado se vieron por un momento antes de que Goku con un suspiro declarase: bueno Izuku, por fin regresemos a casa. Él asintió aún con esa sonrisa al verlo como se relajaba al final, sabiendo o al menos intuyendo la razón. Después de todo, no por nada empezó a conocerlo luego de un tiempo, en especial su peculiar forma de ser, y dándose cuenta que las formalidades no eran lo suyo, al menos no completamente. Mientras tanto, y desde una ventana, un chico de cabellera explosiva rubia con orbes rubí miraba a Duo desde adentro de las instalaciones con rostro neutro para momentos después darse la vuelta y regresar a su aula dejando de ver al Duo. Izuku no pareció darse cuenta excepto por Goku, que desde el rabillo de su ojo lo vio levemente y pensó para él mismo: con que él tiene que ser Bakugo. Fin del capítulo. Escrito